Una Europa en crisis observa con atención el desarrollo de las elecciones legislativas de este domingo en Alemania, donde Angela Merkel define su continuidad. La canciller Angela Merkel, candidata por la Unión Democrática Cristiana, se perfila como la favorita para lograr su tercer mandato en la víspera de los comicios legislativos que se realizarán el próximo domingo y determinarán el nuevo gobierno alemán para los 4 próximos años. Después de 2 periodos en el poder, Merkel continúa siendo la figura política más popular en Alemania con un índice de aprobación del 58% según encuestas locales. No obstante, y si bien es indiscutible el liderazgo de la canciller, el reciente crecimiento del Partido Socialdemócrata, que promueve a Per Steinbrück, permite mantener viva la esperanza de la oposición que aspira a un ajustado triunfo. La tendencia comenzó a modificarse para la oposición luego del único debate televisivo que el candidato protagonizó con Merkel el 1 de septiembre y de una serie de participaciones en la televisión. Merkel responde con su principal bandera en campaña, la fortaleza del país en medio de una Europa en crisis con alto desempleo y un permanente conflicto social. Pero Steinbrück, de 66 años, quien fuera ministro de Economía del primer gobierno de Merkel entre 2005 y 2009, no ahorra críticas a la política de austeridad de la canciller y asegura ser dueño de la fórmula para incentivar el crecimiento. Los primeros síntomas de estancamiento de la economía alemana comenzaron a verse sobre finales de 2011, cuando el poderoso sector industrial, de marcado perfil exportador, vio mermado su potencial ante una Europa en recesión. El ajuste que aplicaban sus vecinos por consejo de Berlín hizo mermar los pedidos a la poderosa industria alemana y terminaron volviéndose en contra de su propia economía. Los recortes sociales impuestos por Merkel, los bajos salarios de gran parte de los trabajadores y el desempleo encubierto por los contratos de formación y tiempo parcial agravaron la situación. Actualmente hay en el país unos 7 millones de asalariados que ganan menos de 400 euros al mes. En estas elecciones están habilitados unos 62 millones de alemanes para elegir 598 diputados que conformarán la 18ª legislatura del Bundestag. Es un comicio crucial para el futuro de Merkel, ya que a partir de allí comenzarán las negociaciones para decidir por mayoría quién será el próximo canciller alemán. Una reciente encuesta encargada por la revista Stern sitúa a los conservadores de Merkel muy por delante de otros partidos, con un 39% de favoritismo. Su actual socio en la coalición, los liberales del FDP, se sitúan en el 5%. La oposición, liderada por los socialdemócratas, alcanzarían, según Stern, un 25% de los votos y sus aliados del Partido Verde un 9%, mientras que la izquierda se alzaría con un 10% de los sufragios. Si la oposición logra conformar una gran coalición postelectoral, opción rechazada hasta hoy por los socialdemócratas, Merkel podría ver comprometida su reelección y debería buscar un acuerdo con la segunda fuerza, como el que encabezó entre 2005 y 2009. Esta posibilidad implicaría una larga negociación para establecer prioridades y también el sacrificio de algún político de primera fila para allanar el camino del acuerdo. Los analistas aseguran que a la hora de los renuncios, el socialdemócrata Per Steinbrück cuenta con todos los boletos. Los socialdemócratas se esperanzan en lo que definen como el sprint final y aprovecharán hasta la última hora permitida para hacer proselitismo y convencer a los indecisos. La campaña solo termina a las 6 de la tarde del domingo, cuando se cierran los colegios electorales, dicen sus voceros, seguros de que la única batalla perdida de antemano es la que no se entabla. Hay todo un juego de alianzas, ¿no?, planteado entre las distintas fuerzas por si Angela Merkel no le alcanza solamente con los partidos, con los votos de su partido para llegar a las elecciones. Se especula mucho también con los socialdemócratas que podrían hacer, eso lo van a explicar ustedes después. Yo me centré un poquito en ver, a ver,
¿Qué pasa con las propuestas económicas de estos distintos sectores, incluido el Partido Verde y la izquierda, digamos, que son los otros aliados potenciales con los cuales se está jugando? Y la verdad es que entre el Partido Socialdemócrata y los conservadores que están con Merkel, las diferencias no son muchas con respecto al planteo que tienen. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá? Y sobre todo en la mirada con respecto a la crisis europea. El tema de la consolidación fiscal está fuertemente presente en la propuesta de los dos partidos, y esto, digo, consolidación fiscal, hablando de consolidación fiscal estoy hablando de políticas de ajuste, es decir, es un tema fundamental hoy en la discusión económica. El agregado que le está haciendo en esta campaña los socialdemócratas es que están proponiendo lo que ellos llaman un plan Marshall II, es decir, una política de gasto público en rescate, en este caso para las economías del sur, es decir, bueno, ya que están tan duramente golpeadas con la crisis, hagamos algo por ellos, digamos. Claro. No llega a la propuesta de la izquierda, de Die Linke, que hace eje fundamentalmente en el tema de Grecia, en el tema de la deuda de Grecia y el perdón de la deuda de Grecia como tema fundamental, y rechaza fuertemente la ayuda a los bancos, digamos, que los bancos estén en el primer asiento cuando tienen que recibir algún tipo de respaldo del gobierno. En el caso, discúlpame, para que le quede claro a los que nos están mirando, cuando se habla de la izquierda, se habla de un partido que se llama La Izquierda, Die Linke, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, que está dispuesta a negociar con la derecha. Este sector no está dispuesto a entrar de ninguna manera en ninguna coalición con el gobierno de Merkel. No, bueno, que tiene una historia además de ruptura y de enfrentamiento histórico que han tenido Die Linke con los socialdemócratas, ¿no? Que esto tiene claro, porque gran parte del voto de Die Linke viene de la ex República Democrática Alemana, porque muchos de ellos habían sido funcionarios de la República Democrática Alemana, más algunos que salieron de la socialdemocracia en la República Federal Alemana. Pero te interrumpí porque estabas comentando eso para que no quede agregar un dato, digamos, que interesante, me pareció interesante, que es el tema del Partido Verde. Porque el Partido Verde, como no tiene definiciones muy claras, muy profundas, algunos analistas dicen, es el aliado ideal, digamos, porque digamos, suma votos y no aparecen grandes contradicciones con ninguno de los proyectos. Por eso es un aliado que en principio se lo está contando para los socialdemócratas, pero no sería ni siquiera ajeno a la historia o a los antecedentes que pudiera llegar a un acuerdo para prestarle los votos a Merkel, digamos. Este es uno, me parece, de los claro, el tema es que justamente ¿no? el partido de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel no va a tener cantidad suficiente de escaños, porque recordemos que es una elección indirecta, en el sentido de que los más de 60 creo que son algo de 62 millones de alemanes que van a ir a votar, eligen en realidad diputados, y esos son los que van a elegir después al canciller, que sería como algo así como el primer ministro. A ella no le van a dar la cantidad de escaños, pero tampoco parece que va a dar al Partido Liberal, que es con el que está actualmente aliada. Se comentan, según las encuestas, que podría dar incluso menos del 5%, con lo cual pierde la posibilidad de tener representación parlamentaria. En ese caso no le va a quedar, digamos, aunque se alíe con el Partido Verde, no es suficiente, igualmente no podría ser, y no le va a quedar más remedio que asociarse con el socialdemócrata, con Pierre Steinbrück, que es en realidad el partido con el que se asoció en su primer mandato, en el 2005 al 2009. De hecho, Steinbrück fue su ministro de Economía. Fue su ministro de Economía. En su primer mandato. Yo lo que te quería preguntar, Rulo, es cierto que hay digamos, mucha similitud. Ahora, cuando el partido el de Steinbrück, propone el plan Marshall, que no significa en absoluto el perdón de la deuda como el otro, sino que les darían una especie de eurobonos o créditos o algo como porque también le he leído que Alemania, justamente el 60% de su economía depende de las exportaciones. Claro. Y estos países europeos son a donde exporta, o sea que en realidad les conviene ayudar para su propia economía. Y es uno de los puntos que destacábamos en el informe, justamente, cómo los sectores exportadores industriales de Alemania empiezan a sentir el
el efecto de la crisis desde hace unos meses, y justamente esto tiene que ver con la crisis de los clientes, de los socios comerciales de Alemania, que son los que están padeciendo la crisis. Decíamos de los alcances de este plan Marshall. Evidentemente son vía bonos y vía algún tipo de instrumento que lo que busca es que esos países no se caigan del mercado, justamente. Pero Merkel no quiere ni siquiera eso. Digamos que no lo incorporó dentro de sus planteos. Lo que sí incorporó Merkel, ahora que mencionamos esto, es alguna de las propuestas del Partido Verde en cuanto a la cuestión ecologista y sobre todo con el tema de plantas nucleares. Pero no están muy conformes en el gobierno de Merkel con lo que hizo de tomar algunas medidas, sobre todo después de Fukushima, porque esto le está significando un alto costo en materia de energía eléctrica, de producción, generación de energía eléctrica, lo cual también esto hay algunos problemas que le ha provocado algunos disgustos entre sus propios votantes, ¿no? por lo que significó en el servicio público esta restricción. ¿Qué le parece si vemos algunos de los avisos de campaña que la verdad están muy buenos? Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Eurokrise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Deutschland steht heute gut da. Eine starke Wirtschaft, mehr Menschen in Beschäftigung als je zuvor, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir gemeinsam geschafft. Das darf jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Durch höhere Steuern und mehr Belastungen. Das wäre nicht gut für Deutschland. Ich will, dass wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. Durch gute Arbeit und neue Ideen. Ich will, dass wir ein faires Land sind. Ich will ein Land, in dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will ein Land, in dem die belohnt werden, die etwas leisten. Ein Land, in dem wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Das ist mein Ziel als Kanzlerin. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung am 22. September mit beiden Stimmen für die CDU. Gemeinsam schaffen wir das. Qué ritmo lento, ¿no? El que tienen los avisos publicitarios y largos, al lado de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. Al ritmo más estadounidense. Al ritmo más estadounidense, tal cual. Y era interesante lo que hablaba de los impuestos, porque justamente leía que hoy Steinbrück decía que él iba a poner impuestos a los ricos. Ella sí, en realidad está contestando ahí, poner impuestos, no dice a los ricos, no dice estoy defendiendo a los ricos, no ayuda a nada o no va a crear más empleo, una cosa así. Ahora, ella también dice, hemos creado muchos empleos. Sin embargo, uno de los temas que salvo este partido de izquierda, que se llama Die Linke, salvo el partido de izquierda que lo dice, la mayoría de los partidos no recuerda que hay cerca de 4 millones de desempleados. Exacto. Esto también hay que mencionarlo. Es verdad, tienen, como yo digo siempre, un colchón grande, no es el colchón finito que tienen los griegos, sigue siendo bastante grande, sí, reciben ayuda social, pueden hacer muchas cosas, pero de todas maneras están sin empleo. Y evidentemente le juega a favor al gobierno alemán el espejo de lo que está pasando en el resto de Europa, ¿no? Porque, claro, digamos, lo que leía en los comentarios que no es que le echen la culpa al gobierno alemán de ser responsable de lo que le pasa al conjunto de Europa, sino al contrario, consideran que el gobierno les está preservando que la crisis no llegue. Por eso inclusive algunos dicen, bueno, ante propuestas muy similares de los socialdemócratas y esta canciller Merkel, juguemos a lo seguro, a la que ella demostró que es capaz, claro, que ella es capaz de sostener esto que queda del modelo del bienestar, ¿no? Ahora, hablando de la reelección, ¿va a ser... ¿De Correa? No. ¿De Chávez? No, de Cristina Fernández. ¿Cómo? En Alemania también son populistas. Digo yo, 12 años en el poder. ¿No se querrá perpetuar en el poder esta mujer? De los europeos no se dicen esas cosas. No. Respetemos eso, no, de los europeos no sé, es cosa de los latinoamericanos. Bueno, entonces, sí. Angela Merkel, a su tercer mandato veremos cómo le va. Félix, ¿tenemos más mensajes? Sí, tenemos mensajes de los televidentes que se están comunicando al 0800 444 1777 4535 0709.
La mayoría felicita por la primavera, dice feliz día de la primavera, qué suerte que están en el aire. Algunos dicen que van a venir a festejar hoy a las 7 de la tarde, acá en la televisión pública, un picnic espectacular con entrada libre y gratuita a las 7 de la tarde aquí en la televisión pública. Bueno, vamos con datos de nuestra incógnita de hoy, con nuestro personaje. Atención, porque parece que viene difícil la incógnita de hoy y todavía no han acertado. Nuestro personaje, que allí lo ven en esa fotografía, cursó estudios de medicina en la Universidad de Glasgow y una vez recibido trabajó durante 2 años en el ejército de su país. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709 y recuerden, red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy con este tema. Tensiones bilaterales. Dilma Rousseff suspendió su visita oficial a Estados Unidos por la falta de explicaciones de la Casa Blanca por el espionaje a la presidenta brasileña y a Petrobras. Un momento delicado de las relaciones bilaterales entre los dos países. Todos los detalles se lo contamos, como siempre, luego de la pausa, aquí, en Visión 7 Internacional, por la televisión pública.